yo te soy súper sincero, yo en el tema eh, de historia, de todo lo que te pueda comentar, porque ahí lo que me decían los chicos de Colo Colo era sobre la campaña del 2005, ¿no? Sí, sí, ese es el foco que nosotros tenemos. Ya, y que tiene que especialmente con el clausura, cuando le ganamos a la U, ¿ese? ¿O todo el Sí, año? sí, no, 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 ese es principalmente ese semestre, además con las semis de la Sudamericana. Exacto, exacto. Claro, Sí. mira, yo te voy a ser súper sincero, yo ahí soy como medio olvidadizo con un montón de cosas. De hecho, estoy tratando de recopilar un poco de información contra los que jugamos y todo, porque capaz que meta las patas y que confunda No, años. yo igual te voy quedando con las preguntas, pues yo tengo toda esa información, así que no. Ah, perfecto, ya, Cualquier cosa que te olvides, yo te la voy recordando. perfecto. Bueno, antes de Eduardo, bueno, obviamente tú diste el salto de juvenil a profesional, preguntarte cómo viste lo que fueron esos primeros partidos con Juvenal en un equipo que además ya venía de ser campeón en el Apertura 2002. Sí, mira, yo tuve la oportunidad ese año de saltar una etapa que era saltarme el grupo de proyección que estaba compitiendo en tercera edición en ese entonces, que era la sub-23 que habían formado recién ese año. Yo estaba en la juvenil, me acuerdo, empecé en la juvenil en febrero, y después de los 2, 3 meses me suben al primer equipo. Me suben al primer equipo por cómo yo estaba jugando, por el nivel que tenía. Nosotros siempre nos enfrentábamos en partidos durante la semana con la sub-23 y cuando se hizo un grupo especial de jugadores del primer equipo, que estaba, me acuerdo, el Nico Núñez, que estaba Álvaro Acevedo y Lucho Jara, que les hicieron un programa especial de fortalecimiento para generar más musculatura, necesitaban un jugador. Entonces, entre todos los técnicos del fútbol joven ahí de Católica, me eligieron a mí, como que yo era el que estaba más preparado en ese momento. Pasé con Juvenal. Antes de que saliéramos campeones ese año, yo ya estaba en el plantel, había entrenado en el plantel, no había debutado, pero sí estaba en ese plantel, ya llevaba 2, 3 meses más o menos entrenando cuando se ganó la final, creo que contra Rangers puede ser. Me Sí, acuerdo que yo, Rangers 4, que es el primer título nacional en San Carlos, de hecho. imagínate, yo ya estaba ahí en el plantel, estuve ahí con los chicos, no tuve la posibilidad ese semestre de estar citado, pero sí fue un semestre de mucho aprendizaje para mí. Cuando me sube Juvenal, me acuerdo que la primera práctica cuando subí, la primera pelota que toco, voy a encarar, la tiro para el lado, me empuja, me caigo, como no pidiendo foul, pero así como que me caí muy, muy débil, no pasó nada, sigue la jugada, segunda jugada que agarro de espalda, trato de girar, me choca, me caigo, para la práctica juvenil, era mi primer entrenamiento en el primer equipo, para la práctica, y bueno, no te puedo contar las cosas que me dijo, pero en resumen me dijo, te llegas a tirar una vez más al piso, te vas nuevamente para la juvenil. Así que ahí, no, si me caía me paraba el tiro, si me pegaban, trataba de no caerme, entonces aprendí, aprendí un montón, mucho, 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 eran entrenamientos muy intensos. Me acuerdo que en esa época cuando subí habían dos camarines, camarín de los grandes, que habían 30 jugadores, y el camarín de los chicos, que éramos dos o tres. Vestíamos todos los días 2, 3 jugadores, todo el resto porque eran jugadores de mucho renombre, había muchos jugadores seleccionados, venía mucha gente de afuera que había sido seleccionada de sus países, entonces yo aprendí mucho tanto con Juvenal, con Oscar Meneses, que era su ayudante, como con la calidad de los jugadores que había en esa época, una calidad pero impresionante. Entonces, todos los entrenamientos, me acuerdo que eran a muerte, eran intensos, había mucha competencia, costaba mucho que te citaran a un partido, y eso ayudó mucho a mi crecimiento, a mi resiliencia, a mi tolerancia. No, yo no entendía mucho que por más que uno luchara, intentara y todo, no iba citado. Eh, pero fue un aprendizaje bueno, de competir, de aprender rápidamente, de integrarse rápidamente a lo que era el profesionalismo y de jugar con grandes, grandes jugadores. Así que yo aprendí, absorbí un montón, siempre escuchaba, siempre estaba atento.
y como te digo, o sea, yo lo que me acuerdo que los entrenamientos eran a muerte, eran intensos, todos querían estar, había muchos jugadores, algunos quedaban afuera de repente de la práctica de 10 versus 10 en la semana. Era de mucha tensión el entrenamiento, todo al límite, todo tenía que salir perfecto. Bueno, y en algo también refleja después el resultado, que se sale campeón ese primer semestre, ese segundo semestre también se hace un gran campeonato, no se logró ganar, pero siempre yo lo que me acuerdo de esa primera etapa mía como profesional fue la intensidad, el perfeccionismo que buscaba Juvenal en cada una de las tareas del entrenamiento para que nosotros ganáramos. Él estaba obsesionado con ganar, que Católica fuera campeón, le molestaba que le dijeran que éramos segundones, te exigía al máximo a los jóvenes por sobre todo, pero a la vez también te bancaba. O sea, él era un tipo que si él veía que el juvenil era mejor que el profesional, él iba y te metía. Y lo viví con el chico Márquez esa situación, que lo subió y pasó por arriba de todos el chico, y a Juvenal no le importó y lo metió. Lo mismo con uno en su momento, el que me metió a mí. Entonces, fue como un aprendizaje muy, muy intenso, pero muy valioso para lo que iba a venir para después. Para lo que fue tu carrera en los años posteriores, Eduardo, ¿cuánto te sirvió el haber compartido en ese camarín con jugadores de la talla como Arturo Norambuena, Daniel Pérez, el mismo Paragua, Jorge Campos, Carlos Verdugo, que también había hecho una muy buena campaña en Concepción en la Copa Libertadores? ¿Qué se te impregnó a ti de lo que fue ese camarín para después, más tarde, ser capitán de la Católica? No, imagínate, mi primera citación yo me pusieron en la habitación con el Piri Barragués, que Un histórico. era histórico. Entonces, y siempre yo me junté mucho con los grandes, ¿eh? O más que juntarme con los grandes, siempre escuché mucho, me gustaba estar con los grandes. Yo nunca me sentí un juvenil, nunca me sentí un niño. Siempre me sentí también como bien, bien grande para mis cosas. Yo venía a ser capitán de la juvenil. Entonces, yo siempre fui como un viejo chico, pero me gustaba escuchar. Tenía mucha personalidad, entonces tampoco yo escuchaba, era muy respetuoso de eso, pero tampoco me dejaba pasar a llevar. Entonces, el crecer con jugadores con una calidad inmensa, que lograron un montón de cosas, el aprendizaje de verlos jugar, verlos decidir en los entrenamientos, en los partidos, la forma en la cual ellos se entrenaban, eh, cómo se autoexigían y cómo exigían al resto, eso hace que tú vayas creciendo mucho más rápido porque vas viendo cosas de excelencia, vas viendo cosas que normalmente cuando tú eres juvenil no las ves mucho. Y el compartir, el observar, el hablar, que en esa época al no tener celulares uno hablaba mucho, Claro. entonces uno llegaba al camarín a hablar, no llegaba a ver el celular, llegaba a hablar, llegaba a compartir. Ellos también, cuando ellos veían que tú eras un tipo que se esforzaba, un juvenil que era respetuoso, pero que tenía personalidad. Por eso digo, yo era muy respetuoso, pero a mí no, yo no dejaba que me pasaran a llevar. Tuve muchas situaciones donde yo me enfrenté a los grandes por situaciones que yo encontraba que eran injustas o que encontraba que no tenían que ver. Y eso fue generando también respeto en las demás personas hacia mí, que no me veían como un chico que podían hacer lo que querían conmigo, sino que era un chico que yo tenía pensamientos y que lo expresaba de manera normal, y las cosas que no me parecían yo las decía. Entonces, eso también aprendí mucho de los grandes, que los grandes tenían mucha personalidad en decir las cosas, en corregir cosas o en de repente no criticar, pero sí como, pero ya, pero ¿por qué lo hacemos? Por qué hay que hacer esto? Cuál es realmente el objetivo? ¿Estamos bien haciendo esto? Y siempre esas conversaciones que uno fue escuchando y que uno fue hablando, hicieron que uno creciera más, que uno captara que el fútbol no solamente es ir a entrenar y jugar y pegarle a la pelotita, es mucho más, es una forma de vivir, es una forma de actuar. En los equipos grandes tú tienes que ganar y tienes que estar a tope, y eso significa estar más atento a más cosas, no solamente al jugar o al meter un gol, no, tienes que estar atento a un montón de situaciones para que las cosas al final resulten bien. Y eso fue uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve a nivel futbolístico, pero también a nivel personal, con el compartir con pura gente adulta.
en esos años, Eduardo, se gana la sub-16. Mira, para que veáis todo lo que da a investigar para este tipo de entrevistas. Se gana la sub-16 en el 2000, 4-1 Colo-Colo. Se Ujú. gana la sub-16 en 2001, 2-1 Colo-Colo en el Monumental. Se gana la sub-17, 3-0 a Unión el 2002 y la sub-19, 2-0 a Colo-Colo. ¿Por qué quiero remarcar estas estadísticas? Porque Jorge ya estaba dentro de como jefe del fútbol formativo de la Católica. Y te quiero preguntar, en ese rol de jefe y también como entrenador, ¿tú ya vislumbrabas que él podía llegar a ser técnico del primer equipo de la Católica? ¿De lo que tú lo pudiste conocer en ese tiempo? Mira, yo lo que te puedo decir hoy, y después de conocer desde jugador cadete, jugador profesional, hoy entrenador de fútbol, de cadetes, yo te puedo decir que Jorge era una de las personas que se preparó mucho, mucho. O sea, era un entrenador muy preparado, que cuando uno piensa en las cosas que él implementó en ese momento, uno cuando juega, no, tú cuando eres chico no te das mucha cuenta de cosas en el momento. Después con el tiempo tú vas aprendiendo y vas comentando cosas que hiciste con él y después cuando tú eres entrenador, tú dices, chuta, sí, pues esto me sirvió a mí mucho. Yo una de las cosas que me acuerdo mucho, imagínate, hasta el día de hoy me acuerdo, fue un partido, fuimos a jugar con Wander a Mantagua, éramos juveniles, que estaba Jorge, y me acuerdo que él implementó un tema de presiones por tiempo. A los primeros 5 minutos íbamos a presionar como locos, después íbamos a aguantar, a los 15 minutos íbamos a los 30 y a los 45. Pero lo teníamos preestablecido, sabíamos lo que teníamos que hacer y lo íbamos a hacer. Y salió, pero espectacular, pues salió a los 15 minutos, mandó el grito, el silbato, pum, y todos ya sabíamos que teníamos que hacer eso. Entonces, son cosas que uno ve poco que hayan técnicos juveniles que implementen tanta cosa, que se preocupen tanto de los detalles y que se vayan preparando de la manera que se fue preparando Jorge. Él siempre fue una persona muy educada, muy pro grupo, pro jugador, alguien que era muy cercano también, que era como muy cercano a la persona, más que el jugador a la persona, y que te iba dando esa posibilidad de crecimiento. Eh, yo me acuerdo que en esa época nosotros veíamos los partidos, los post partidos, lo que hoy es el análisis de video, post partido, que hoy día es todo muchos 10 minutos máximo. Bueno, pero él implementó, me acuerdo, nosotros no veíamos los post partidos, él puso post partido. O sea, como que fue colocando cosas en el momento que nadie más colocaba cosas, sino que era todo entrenar o jugar. Él fue implementando cosas que eran distintas. Y en ese sentido uno hoy lo agradece un montón. A mí él tuvo el coraje eh, en su momento de estar en el primer equipo y de ponerme a mí como capitán cuando tenía un montón de opciones de poner capitanes grandes, con historia, con mucho más tiempo que uno. Entonces él tomó decisiones también muy asertivas en el sentido de lo que él creía. Él creía que un juvenil podía ser capitán y podía jugar por sobre otro que era histórico, por su rendimiento, y él lo hacía. Entonces en eso como que uno siempre eh, lo hizo entender que al final siempre dependía de uno. Daba lo mismo la edad, daba lo mismo la cantidad de partidos que tú tuvieras. Si tú eras mejor que el otro, tenías que jugar porque rendías más. Y eso es algo que yo también agradezco mucho y que también es complicado a nivel juvenil, no tanto, porque no somos todos de la misma edad, pero ya a nivel profesional tener ese coraje de colocar juveniles por sobre adultos y sobre todo colocar capitán juvenil por sobre adultos, obviamente hay que estar muy preparado porque después hay que asumir el riesgo de lo que pueda pasar. Gracias a Dios pasó lo mejor. ¿Cómo fue para ti, Pajarito, ese momento en el que te confirman como capitán? Mira, nosotros siempre con mi papá hablábamos un montón de objetivos, de cosas, de logros. Yo en ese sentido, bueno, mi gran ventaja que tuve fue tener un padre, no solamente que fue un gran jugador, ¿no? Eso no significa que te puedan entregar las herramientas que correspondan, sino que él fue o sea, hasta el día de hoy es un mentor, es un coach para mí,
Y él fue un adelantado también de la época, o sea, él manejaba cosas que hoy se manejan y él las manejaba como jugador, después como él hizo el curso de entrenador. Entonces, yo, nosotros siempre hablábamos de los objetivos, siempre hablábamos de lo que había que hacer para lograr el objetivo. Y en eso yo trabajé mucho para lograr mis cosas, trabajé mucho otras cosas para llegar a ese resultado. Y yo me acuerdo latente que ya cuando estaba yo de titular, ya más o menos indiscutido o jugaba mucho, yo me acuerdo que estaba el tema de que el Guaso Álvarez iba arriba, que se iba, que no se iba. Y dentro de las conversaciones que siempre hablábamos mucho de los entrenamientos, los partidos, de lo que tenía que hacer, él me dijo, ¿y por qué no capitán? ¿Y por qué no te planteas capitán? Y yo le decía, pero papá, si tengo 20 años, 21 años, imagínate, el Guaso es joven, pero tiene 25, ya 8 años jugando, está el otro. ¿Y qué tiene meses? Si tú estás jugando, tenías capacidades, habláis bien, tienes personalidad, sabes cosas. Y le dije, ya, pues, dale, dale. Y eso fue como en el pensamiento y en el actuar, en el día a día de lo que fue los entrenamientos, no de dar órdenes, sino de incentivar, como el líder, por sobre el tema de tener la jineta, es un liderazgo, es la forma en que tú lideras al grupo, a tu compañero, la forma que tú tienes para liderar que no tiene que ver con el tema de la jineta. Y nada, pues se va al Guaso, me acuerdo, justo íbamos a entrenar al estadio, Perfecto. eh, y me acuerdo que antes de salir, salieron todos y Jorge me dice, espera, Edu, espera un poco. ¿Cómo estás? Y me dice yo, bien, bien, bien. Y ya cuando te pregunta eso, que era medio raro así que te preguntaran antes de salir y todo, ya como que uno capaz que me dice, bien, todo bien, sí, sí, ya, vaya a ser el próximo capitán de Católica. Y que solo, que como medio helado entre que uno se mata de la risa, porque dice, lo anticipé, pero también es como que te cae y dices, chuta, es una responsabilidad también. O sea, no, ser capitán tampoco es como que solamente portar la jineta y el lado, no, es mucho más que eso. Y nada, pues salgo solo, ya estaban todos ahí para la charla, toda la cuestión, y yo entre que me reía solo y también ese nerviosismo de esa primera vez. Y me acuerdo que estábamos reunidos todos y dice, bueno, muchachos, acá ya Cristian ya se fue, toda cuestión, vamos a ver el tema del capitán y lo voy a elegir yo. El Edu el próximo capitán. Y claro, pues esa es la típica, como que sean todos vueltas, encima yo estaba como más o menos al final y todos mirando. Claro, y ahí empieza todo el tema. Nosotros jugamos contra Temuco, creo. O sea, Una me fecha. dice, me dice eso y a los 3, 4 días jugamos contra Temuco. Y nada, cuando llego a la casa y le digo a mis papás, mi papá estaba pero feliz, pues, feliz, estaba como contento, viste, me decía, viste que en el fondo que tú tenés que ir creando tu propio objetivo. Así que nada, pues fue muy lindo, me acuerdo que cuando salí al estadio ahí eh, contra Temuco, cuando empiezan a quitar capitán, capitán, porque hubo como una época que las barras siempre cuando tú salías empezaban a gritar como a distintos jugadores y tenían como una canción Recuerdo. y estaba capitán, capitán. Ya, y me acuerdo que, bueno, en ese partido metí un gol, entonces, y se me Claro, caía a mí se me caía la jineta y decía, puta, y me la agarraba y se me caía y la agarraba. No, lo que sufrí con la jineta ese primer día, ese primer partido, porque se me caía, me incomodaba, puta, no sabía qué hacer. Y me acuerdo que cuando salgo con el gol, tenía la jineta por acá, por el codo abajo. Pero nada, pero lindo, linda responsabilidad, orgullo, porque no sé si después hubo algún capitán más joven que yo, que hoy en día, cuando uno está desde la otra mirada, desde el entrenador, cuesta, cuesta encontrar a un jugador tan joven en un equipo grande que pueda llevar una responsabilidad tan grande que es llevar la capitanía, el liderazgo, es un liderazgo al final, que todos te sigan, que todos te escuchen, por eso que la jineta es algo más que solamente el tema del lado, es mucho más.
Y tener esa Claro. responsabilidad en ese momento fue hermoso, fue espectacular. Un año antes, Pajarito, de ese clausura 2005, bueno, se empieza a armar un poco la base de lo que fue ese equipo campeón, pues tú ya estabas consolidado, aparece el Chapa, aparece Mauro Centeno también, llega Jorge, llega Darío, llega Eros en ese segundo semestre de 2004. Jorge, a nivel grupal y también a nivel individual, siempre fue igual con todos, independiente si venías como refuerzo o si habías subido del fútbol joven. Mira, yo lo que me acuerdo fue que el trato siempre fue más o menos igual. Yo nunca te puedo decir que él trataba de manera distinta. Él nos conocía a todos, nos tuvo a todos, nos entrenó a todos. Entonces, de hecho, yo creo que era como que hasta a veces hasta al revés, como que tenía más cercanía con nosotros que con los grandes. Pero siempre Jorge por eso te digo, Jorge fue una persona como muy educada, muy de grupo, te generaba un montón de actividades grupales. Nosotros íbamos Por eso te digo, ahora cuando uno va hablando se va acordando de tantas cosas que a uno le quedan grabadas para bien, y que uno después fue repitiendo ese mismo tipo de cosas. Yo me acuerdo, fuimos a Constitución y fuimos 2 años seguidos a Constitución de pretemporada. Y me acuerdo que el primer año que estábamos en una cabaña solo, en la esquina, ahí al lado del mar y todo, para nosotros, me acuerdo que él inventó uno de los días, fue Alianza. Armó 5 grupos de 5 jugadores y teníamos que completar cosas, cantar, hacer un show, bailar, tirar ¿Cuál, chistes. cuál, cuál semana el colegio? No, así, te lo juro, pero así. De hecho, me acuerdo que estaba el Atilio Marchioni con el paramédico que está en la selección, no me acuerdo el nombre, que es muy famoso, el paramédico que estuvo en Vargas. Católica y ahora está. ¿Ah? No, no, Vargas. Vargas, no, Brutus era kinesiólogo. Ah, verdad. No, no, es uno chiquitito, bajito, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que tiraban tallas. Siempre eran como que cuando tú ibas ahí a donde estaba el paramédico, estaba el título y tiraban tallas y te matáis de la risa. Entonces estabais mal y ibais donde a tiro. Me acuerdo que esa vez ellos hicieron un café concert. Ellos fueron parte del café concert. Y se mandaron 30 minutos. Era para, no, no, matada de la risa, porque todo lo que ellos comentaban en la interna, que eran tallas, oye, el otro, oye, mira el corte de pelo más, y empezaban con su historia, la pusieron ahí para todo. Entonces ahí se soltaron, no había nada. Armamos, me acuerdo, como un PowerPoint con el que olía más mal, el que era más manito guagua, con fotos, me acuerdo, los igualitos A, y me acuerdo que Jorge con George paseaban por la playa, sigan caminando y sigan con estos shorts bien cortitos y ¿Ya? le pusieron los BGs. Entonces, igualito a, y pusieron a ellos ahí, o a Mitch Bucano, no me acuerdo quién era, pero cuando tú te acuerdas de esos momentos y te acuerdas después cómo nos fue, cómo era el grupo, cómo las cosas que tú lograste, tú te das cuenta que eso era parte del armar un equipo campeón, del armar un grupo que después se sostuviera ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, ante cualquier momento malo, el grupo te lo iba a sacar adelante. Y en ese sentido, Jorge siempre tuvo esa capacidad de armar buenos grupos, de armar con su forma y con su mirada de cómo, de entrenador de grupos de personas, él siempre privilegió eso. Y yo me acuerdo que en eso no me acuerdo hoy de decirte, hubo comentarios, no, que trata mejor el otro, que no, que a mí no me pecan. No, yo siento hoy de que siempre nos pescó a todos, a los juveniles, a los grandes, a todos como por igual. Ya entrando de lleno, Eduardo, en lo que fue ese segundo semestre del 2005, primero preguntarte cómo se recuperaron de lo que fueron las dos semifinales con la Unión. Mira, yo lo que me acuerdo, lo que siempre me acuerdo es que nosotros en playoff, o sea, en fase regular, ahí tiene que ver todo el tema de los datos, porque en lo que yo Porque tengo. ganan las dos fases regulares, la del clausura 2004 y la de la apertura 2005. Exactamente, exactamente, que pasamos por arriba de todo. Yo siempre Sí. me acuerdo de eso, siempre me acuerdo de eso, pasamos por arriba de todo, éramos el mejor equipo lejos,
volábamos, teníamos cambio, teníamos jugadores que estaban en la banca que podían jugar de titular. Yo de eso me acuerdo. Me acuerdo mucho de que nuestro equipo jugaba muy bien, la línea de tres, el 3-5-2, que me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Y me acuerdo que a nosotros nos dolió mucho porque de alguna u otra manera yo sentí en ese momento que nos fuimos nosotros en esas semifinales contra Unión. Como que no tuvimos esa personalidad para asumir ese riesgo en ese momento de jugar a lo que habíamos jugado antes, eh, y que obviamente eso nos costó los penales, porque al final fueron las dos semifinales en penales. Me acuerdo sobre todo de la segunda semifinal, que creo que llegamos a todos los penales y que fue el Quique el que Claro. tiró y que ahí tengo una anécdota con el Quique, ahí muy buena, que no sé si se pueda contar o no, pero durante los penales, porque yo me acuerdo que Dale yo... nomás, ¿Ah? ¿Le damos nomás dale o no? nomás. A ver, sí, libre de albedrío, dale nomás. No, mira, yo me acuerdo que Pues la el primera Quique yo me acuerdo que no quería patear. Sí, por eso él se puso, él quedó el último. bueno, yo lo que me acuerdo es que, bueno, la primera semifinal, o sea, la primera vez que quedamos eliminados con Unión en esa semifinal en penales, el Quique pateaba en los entrenamientos, al ángulo para allá, al ángulo para acá, pasitos, picotón, le tiraba ahí la talla. Pasa la primera semifinal esa que el Quique se pierde, no sé si el quinto, el sexto, se pierde uno de los penales que perdemos. Y ahí, claro, el Quique quedó como medio golpeado. Segunda semifinal, yo estaba jugando y para esa segunda semifinal, segundo partido, me acuerdo, yo quedo en la banca. Entonces estaba, pero imagínate cómo estaba furia y lo único que quería era entré. Y entré, me acuerdo, y nada, pues penales, y como estaba tan enojado, cuando dijeron, ¿quién quiere? El primero que yo, no había tirado nunca un penal, imagínate, no había tirado nunca un penal en mi vida, y estaba tan enojado que dije, ah, no, yo. Después cuando, claro, cuando dije, ¿qué hice? Bueno, ya, dale, da lo mismo. Entonces me fui caminando, penal. Y me acuerdo que en esa tanda, porque yo batí dentro de los 5 primeros, estaba el Quique. Y ya cuando metemos todo el quinto, empiezo a ver aquí que el Quique se acercaba a uno y decía, te veo con mucha confianza, con patea tú, sí, bueno, lo vaya a meter. Y el otro cabro como que, sí, pum, iba para allá, el sexto. Después, chuta, el otro también metía. Entonces el Quique, no, te veo bien, dale, patea. Y iba el otro. Así, pues. Entonces empezaba, cuando el Quique veía que había gol, se acercaba a otro y decía, no, tenés que patear, dale. Y se daba vuelta para acá. Y hasta que le tocó patear al último. Y ahí cuando pateó. No, no. Bueno, fue como, nos dolió, pero fue como tragicómico al final. Fue como que, chuta, ese sentimiento, una pena por el Quique, porque el Quique, yo lo que me acuerdo, había sido el mejor lejos, uno de los mejores del campeonato. Ahí creo que se va Lo afuera, se vuelvo a va a Holanda. Europa. Exacto, se va hablando. O sea, si había alguien que se merecía eso, era el Quique. Por lo que jugaba, por lo que corría, por lo que metía, era un buen chico, espectacular. El Quique espectacular. Pero me acuerdo de eso. Y claro, y ahí cuando pasan esas cosas, cuando el grupo es débil o tiene jugadores que no tienen muchas capacidades de lucha, de resiliencia, después de ganar la fase regular y perder en semifinales, contra el mismo rival y en penales, es para que el otro campeonato te vayas a pique y chao, y todos peleados y todos más. Pero ese grupo obviamente tenía cosas distintas. El grupo de jugadores que había después cuando tú vas sacando los nombres, son jugadores que la gran mayoría les fue muy bien o llevaban mucho tiempo, fueron jugadores muy destacados. Es difícil encontrar un equipo con esos nombres hoy en día, porque después tú los vas sacando y desglosando uno por uno. Darío Conca después fue lo que fue, el Polo era lo que era, el Chapa jugó 1000 años, Eros Pérez jugó 1000 años, Osorio, Ormeño fue pero figura, Mauro Centeno se retiró a los 40 años, y tú vas viendo puesto por puesto, el Tati, los que estaban en la banca, y tú decís, hoy en día encontrar jugadores así, que hayan estado en un equipo, cuesta. Entonces, la fortaleza del grupo, la forma de liderar de Jorge, la unión de grupo, y sobre todo yo creo que esa ambición que teníamos todos de lograr cosas, eh, yo
guardando las referencias, obviamente, guardando todo lo que, porque después uno cuando compara dice, no, te estáis comparando con la cuestión, no, mentira, mentira, no me comparo con nadie, pero cuando yo, me gustó mucho The Last Dance de Michael Jordan y de los Chicago Bulls. Y Claro. me acuerdo cuando pierden por segunda vez contra Detroit, que fue como que ya no, lo tenían ganado porque iban a ganar, pero Detroit de nuevo les gana y como que era como para que la dinastía se fuera a la cresta y como que dicen no, y al otro día en vez de irse de vacaciones fueron todos a entrenar. Y todos a entrenar y todos a entrenar, entrenar, entrenar y el otro año, bueno, fue algo parecido, fue como que en vez de bajarnos a nosotros, de como decir, no, ya no podemos, nos tenemos que ir todos, este se va, este va, fue como que nos unimos más. Fue como una cuestión donde que ya la única obsesión que teníamos era salir campeón, era ser los mejores y pasar por encima de todo, y como que teníamos que aprovechar el grupo. Y fue como algo impresionante, porque yo no me acuerdo si fue durante o después, el tema del Tati, del famoso invicto, Fue justo ese que semestre. imagínate, cuando uno se pone a pensar lo que hicimos, que fue 14 partidos invicto, creo que fue algo así. Yo, o sea, hoy Claro. 14 partidos, o sea, tú tienes que pensar 14 partidos sin que te metan goles. Y tú te pones a pensar hoy día, ¿qué equipo hoy tiene la capacidad de que en 14 partidos, que es prácticamente un medio año, 6 meses, no te metan goles? Y nosotros lo No, una logramos. locura. Es una locura, o sea, es algo que tú decís, chuta, imagínate cómo tenés que andar para que no te metan goles. 14 partidos para que después de haber perdido 2 semifinales, después de haber sido lo mejor, vuelvas a ser el mejor y vuelvas a estar mejor aún. Bueno, eso es un poco lo que habla del grupo, de lo que era el grupo de jugadores con la calidad que tenía como jugadores, pero también del grupo humano, porque éramos, yo lo que me acuerdo, éramos un grupo espectacular. O sea, podíamos tener nuestras diferencias y las decíamos, o sea, éramos como bien frontales, pero después íbamos todos para el mismo lado. O sea, yo eso me acuerdo mucho del grupo, que el grupo sostuvo todas las situaciones y era un grupo frontal, era un grupo que iba de frente, era un grupo que hablaba las cosas, era un grupo que solucionaba cosas, que ayudaba también al entrenador a solucionar. O sea, éramos un grupo que éramos pro solución, pro el ganar, el ganar, el ganar, el ganar, y lo único que queríamos todo era ganar y ser los mejores, y hasta que se dio. Entonces, esa fue yo creo que la gran ventaja que tuvimos, que siempre pensamos en mejorar, volver más fuerte y en lograr nuestro objetivo tan anhelado, que era como que lo teníamos ahí, y nosotros sentíamos que éramos capaces, Alberto. O sea, yo siempre creí que éramos los mejores y que le íbamos a pasar por arriba a todos. Siempre sentí eso y siempre confié mucho en los jugadores que nosotros teníamos. Yo siempre sentí que teníamos el mejor equipo de todos. Lejos. Eh, Entrando un poquito a lo que es la cancha, Eduardo, porque en ese 3-5-2, claro, por derecha estaba el Chapa y el Nico Núñez, por izquierda estaba Eros y el Chueco, que también formó parte de ese plantel Miguel. Obviamente cuando jugaba el Polo, él era la referencia de área, tú eras el segundo punta. Pero cuando jugabas con el Nacho Quinteros, pues el Nacho también se movía por fuera, y sobre todo considerando que el Chapa y Eros, que fueron los que jugaron gran parte de ese semestre, eran prácticamente dos punteros más, o sea, no eran carrileros, eran prácticamente delanteros. Jorge les daba la libertad para definir los movimientos, para definir, ok, tú cuando quieras puedes moverte por dentro, puedes moverte por fuera, dependiendo también de las características de los carrileros. Mira, yo en eso te soy súper sincero. Por eso digo, de lo que me acuerdo, son 20 años Sí. atrás, no me acuerdo mucho, me acuerdo que los entrenamientos eran buenos. Yo te puedo transmitir lo que hacemos hoy día para que el jugador automatice y mueva, y si tú estás acá, yo estoy acá, y si tú haces esto, yo hago esto y aquí. Antes, no, antes, por eso te digo, cuando tú jugáis o yo tuve la fortuna de jugar con grandes jugadores, el jugador grande te va ayudando con su movimiento, con su experiencia, con los detalles. Entonces yo me acuerdo que más que Jorge te armara un sistema donde te dijera "Bueno, aquí, acá, acá y vamos a movernos así", yo lo que más me acuerdo era que entre nosotros mismos, con las capacidades y con las cualidades que nosotros teníamos, se te daba solo que el Chapa y el Eros te empujaran por fuera, se te daba solo que cuando tú jugabas con el Polo, como te digo, antes tú hablabas mucho, mucho, mucho con ellos, entonces
Tú cuando te sentabas en el camarín, te sentabas, oye, yo me voy a mover acá, sí, yo voy a hacer esto, sí, cuando yo haga esto, tú hagas esto, sí, cuando yo venga acá, yo voy a hacer esto. Entonces, hablabas tanto que esas coordinaciones ofensivas, esos movimientos como preestablecidos, no los hacías solamente en entrenamiento, lo hacías hablando, lo hacías jugando, lo hacías que el tipo era de fútbol, tú eras de fútbol, entonces ibais mejorando, revisabas tú después la jugada y después esto. Entonces, como que se te daba solo. Era como lo que te decía, era como que era el equipo que tenía los jugadores en el mejor momento, en las posiciones específicas, con el sistema que correspondía. O sea, mejor líbero que Mauro Centeno para jugar ahí. Era como difícil encontrar hoy un líbero con esas características, porque si nosotros hoy día, tú vas a ver 1,74 m, 75 m, y jugar de líbero en uno de los equipos grandes, tú decís, no, hoy día es imposible que uno te juegue ahí. Bueno, él Claro. jugaba ahí, dos stopper, Imboden, el Ruilar, no me acuerdo si había otro más, y que tú Estaba decís, Claudio Muñoz también. el Claudio, que también estaba ahí, que era joven, entonces tú decís, características de stopper, como ellos, un zurdo, dos derechos, tampoco había, no, es como que se armó lo justo, el Pancho con el Jorge, con el Jano, en el medio, que te manejaban todo, que se te movían todo, entonces era como que todo al final estaban todos puestos en sus posiciones, en el sistema que correspondía, y como que todos coordinados, pero por las características de cualidad, y porque también nosotros, y porque también obviamente Jorge promovía el tema, pero a mí siempre me dieron libertades, yo como un doble nueve, media punta, todo, yo libre, atacar el espacio, lugares libres. Cuando jugaba con el Polo, obviamente yo me tenía que mover mucho más, pero también me acomodaba mucho jugar con el Nacho. Antes que estuviera el Polo, antes que estuviera el Nacho, estaba el José Villanueva. No, Pero jugaste también con Roberto, también en 2004. también, entonces, como que al final con cada uno de ellos, yo tuve la capacidad de adaptarme al juego de ellos y tener la capacidad suficiente para saber dónde tenía que estar. A mí siempre me gustó más jugar por fuera, o sea, no, pero tampoco me gustó jugar por fuera pegado a la raya y estar pegado ahí. A mí siempre me gustó moverme libre, me gustó picar a los espacios, por derecha, por izquierda. Siempre traté en el fondo, no, no encasillarme en alguno de los lados. Después, obviamente, con el tiempo, con el famoso 4-3-3 y el tema de estar abierto y todo, y mis características eran de encarar, me fui yendo más un poco por la punta, pero en esa época, con las características, con lo que fomentaba Jorge, como que se te daba solo que yo era el jugador, el punta más libre y los otros eran un poco más de referencia de área. Me imagino también, Eduardo, para uno como delantero, la ventaja de contar con dos volantes de muy buen corte técnico, como Pancho y Darío, que tenían muy claro lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo también. Sí, sí, por eso te digo, y cuando tú juegas con grandes jugadores, tienes un técnico que promueve el buen fútbol, que promueve y te da libertad en ese sentido y te da confianza. Los buenos jugadores se juntan, se buscan, se conocen, se coordinan, no, por eso te digo, es como decirte, lo trabajaste mucho, estuviste todo, no, se te da solo, te entendías con ellos, le hablabas un par de cosas y ya sabías a dónde iba a llegar el balón, él sabía cómo te ibas a mover, era todo como más no sé, no era tan entrenado, no era tan trabajado, era un tema netamente futbolizado, que el jugador antes era de otra manera, era distinto, veía otras cosas. Te quiero llevar a una noche de pajarito de ese segundo semestre que eh, para mí es una de las más especiales que yo he vivido como hincha de la Católica, que es el partido con el DC United en San Carlos. Yo tenía 14 años, yo me acuerdo haber estado con uno de mis mejores amigos de colegio, entonces con su familia en el estadio, y en ese primer tiempo nos mirábamos como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué onda? Nos están ganando 2-0, estábamos quedando eliminados de la Sudamericana, claro, hasta que justo viene tu jugada que termina en el gol del Polo, justo en el final del primer tiempo. Eh, ¿Cómo fue para ti, a nivel de capitán, esa remontada y qué significó para el grupo ese triunfo? Porque yo creo que uno de los triunfos más especiales que hay de la Católica, no solamente en ese semestre, sino que del
del último tiempo también. Sí, no, mira, para mí fue muy especial, porque yo me acuerdo que cuando nosotros jugamos la ida allá en Estados Unidos, yo había debutado en la selección adulta de titular. Habíamos jugado contra Brasil, nos fue más o menos, nos metieron 5 nomás. Y me acuerdo, claro, pero era la Brasil, Que bueno, estaba Don Nelson. exactamente todo. Y yo me acuerdo que yo debuté porque el matador se había lesionado y jugué todo el partido. Y iban sacando a todos, iban sacando, y yo seguía y seguía porque andaba tan bien que Nelson me bancó a muerte y todo. Y me acuerdo que después yo directamente de Brasil me subo al avión y nos vamos a Estados Unidos. Y me acuerdo que cuando estaba calentando se me aprieta el gemelo y yo dije, chuta, me tiró y dije, me cagué, me agarraron toda la cuestión, me soltaron las vendas y fue el mejor partido mío, uno de los mejores partidos que yo jugué en mi vida. De hecho, jugué tan bien que el gerente deportivo del DC United bajó al camarín a pedirme que me quedara allá. O Contrato en sea, mano. así, al tiro, sí, a la vuelta, cuando llegó con el contrato. Llegó con el contrato que el dueño quería que me quedara allá. Entonces, yo venía como con una sensación especial, pero a la vez también con una sensación de que deberíamos haber ganado allá, deberíamos haber sacado un mejor resultado, porque habíamos jugado espectacular, nos perdimos goles, me acuerdo, y que habíamos jugado, pero era como que la vuelta era, no, acá ganamos, no va a ser tan complicado de casa, entonces ya la tenemos, como que ya la tenemos. Entonces, después de ese primer tiempo, que gracias a Dios sale ese gol donde hago la jugada, donde tengo la posibilidad de, de sacarme al marcador y de darle el pase al Polo. Te vuelvo a insistir, el grupo era tan fuerte, habían personalidades tan especiales dentro de ese equipo que todos estábamos convencidos, como que nunca pensamos en que íbamos a quedar eliminados. Y después de ese gol, que terminando el primer tiempo, el 2-1 y toda la cuestión con tu gente y todos gritando y todo, fue como que no, acá lo ganamos y 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 tenemos que ir y tenemos que ir. Y por eso te digo que era un grupo muy especial, porque con las cualidades de los jugadores, que era ir para adelante, era ir para adelante, era ir para adelante, y era atreverse, y era hacer cosas distintas, eran jugadores con mucha personalidad con la pelota. Bueno, después fue lo que fue. Yo me acuerdo que yo tenía una página en YouTube en esa época que armaban videos ¿Ya? de los campeonatos. Y me acuerdo que armaban videos con música y todo. Y me acuerdo siempre de ese partido, porque ese partido pusieron la música de Robotech. Entonces pusieron como el inicio de Robotech, cuando salíamos todos, nos sacamos las fotos, salía yo dando y toda la cuestión, todo bonito, toda la música bonita, y después aparecía la música de Robotech, esa cuando te meten los goles, empiezan y que empiezan así, y era como que todo malo, y la gente se agarraba la cabeza, y gol, y todo así, como que era cuestión, y aparece como la jugada mía, y ahí aparece como esa música de, como que todo es posible. Y, y nada, y cuando uno repite ese partido y lo ve con esa música, lo ve como fue y toda la cuestión, y lo ve la gente, los comentaristas, me acuerdo de los comentaristas así como decían, no, es una noche impresionante, increíble y toda la cuestión. Nada, yo creo que son momentos únicos que quedan en la historia, que son muy bonitos de estar adentro, de saber que uno siempre fue positivo, siempre como que creyó, siempre como que supo que iba a ganar. Y nada, y la verdad que fue muy bonito, muy emocionante, y nos dio mucha confianza para lo que venía. Fue como un tema de reforzar que estábamos para grandes cosas, que podíamos lograr nosotros lo que nosotros quisiéramos. Y son esas remontadas que pocas veces se ven, porque se dio de una manera muy linda y se terminó ganando de una manera muy linda. Y nada, y el estadio estaba espectacular. Por eso te digo, fue como una noche mágica, que uno tiene como muy dentro de sí, porque son pocas las veces que tú tienes esa oportunidad en esas instancias contra esos rivales de ganar de esa manera, y nada, y de clasificar a la siguiente fase. Se confirma, Eduardo, que ustedes ganan la fase regular. De hecho, tú vuelves en ese partido, cuando le ganan a La Serena, 3-0 con el hat-trick del Nacho. No vamos a entrar en detalles de lo que pasó con Guido Aaron, Melipilla, historia para Eh, otro cuento. Así Eh, es. eh,
Y bueno, viene la semifinal con Boca. Ustedes juegan un partidazo en la Bombonera. De hecho, con VAR ese partido terminaba 3-1 y no 2-2, o al menos 3-2. Y bueno, después viene ese golpe súper duro en la vuelta que yo lo conversé con Jorge y con los otros entrevistados de ese plantel que me dijeron que esa semifinal no fue diferencia futbolística, sino que fue diferencia de jerarquía. ¿Tú también lo sentiste así? Mira, yo te lo voy a decir desde mi apreciación, ¿ya? Desde el lado de lo que yo en ese momento, después con el tiempo, después de lo que uno transmite a los chicos hoy en día y todo. Yo siento que cuando nosotros fuimos a jugar allá no teníamos nada que perder. Y éramos como que vamos y podemos ganar, podemos. Y fue como la sensación de que podías dar la sorpresa. Entonces no fuiste de una forma como que boca y boca y boca. Fuiste como, no tenemos nada que perder, vamos a hacer nuestro juego, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer y vamos a salir con todo. Entonces, por eso fue el resultado que fue, la forma que fue. Y la vuelta, yo siento que nosotros le dimos mucha importancia a la historia de Boca. Fue como una semana donde la historia, la jerarquía es Boca, no, que Boca aquí, que Boca allá, que ojo con este, que tiene a este, porque Boca en esa época, si tú lo comparas con el Boca que es hoy y el Boca No, otra que cosa. nosotros enfrentamos, fue el Boca, son Bocas históricos, o sea, son de los mejores de la historia de su historia. Entonces, cuando tú enfrentabas eso, por eso te digo que lo de nosotros fue muy bueno, porque los equipos que tú te enfrentaste, las jerarquías que tenían y llegar a los lugares que llegamos nosotros, cuando tú ves hoy lo difícil que es llegar, pasar de fase, pasar de fase hoy es difícil, imagínate ahí. Entonces mi apreciación, siento que nosotros entramos con mucho respeto a Boca, a la jerarquía de Boca. Siento que nosotros entramos sabiendo que Boca era fuerte, era jerarquía. Sí, obvio, obvio, pero siento que si nosotros hubiésemos salido con la misma personalidad o con la misma forma que salimos allá, de que no teníamos nada que perder, de que teníamos que hacer nuestro juego y de que nosotros teníamos que mandar y que nosotros teníamos y que nosotros y hablar más de nosotros de lo que era Boca, yo siento que nosotros podríamos haber ganado incluso. O sea, yo nunca sentí que Boca era inmensamente superior a nosotros. Nunca sentí cuando jugábamos que era inmensamente superior a nosotros. Y sentí que nosotros desaprovechamos una oportunidad histórica de poder haber avanzado a la final. Yo siento que nosotros eso. Fue un tema, sí, ellos tenían jerarquía, obviamente, era el equipo campeón de Copa De Libertadores, o hecho, sea, terminan ganando la Copa. ganan la Copa y toda la cuestión, pero siento que nosotros también hicimos que ellos mostraran esa jerarquía. Yo sentí eso, sentí que ahí fuimos nosotros los que, los que dejamos que ellos hicieran ese partido en nuestro estadio. 3 días después vienen los cuartos con la vuelta a los cuartos con Cobreloa. Por eso mismo que me hablaba recién Eduardo de la confianza y la creencia grupal en ese partido con el DC United, también porque ustedes se van perdiendo el primer tiempo 1-0 con Cobreloa, también está ese convencimiento de acá no, es imposible que lo perdamos, más allá de lo que había pasado con Boca 3 días antes. Sí, sí, por lo que te digo, o sea, era un grupo que cuando lo golpeaban se levantaba más fuerte. O sea, éramos un grupo que cuando nosotros perdíamos era como que no al otro día, no, pucha, que aquí, que allá, y te estáis mal. Era todo lo contrario, era como que llegaba y entrenaba enojado, con ganas de jugar el otro partido y de ganar el otro partido. Por eso te digo que los jugadores que estaban ahí, las personalidades, la forma, el carácter competitivo que teníamos todos, era como que al otro día era clic y puta, sí, lo hicimos mal, ya, bueno, pero ahora hay que ganar, pues, hay que ganar, hay que ganar. Entonces, era como esa mentalidad, éramos todos muy competitivos, éramos todos como que ya nos dolía mucho el perder, pero como que nos motivaba para ganar después. O sea, como que nos hacía más fuertes, nos hacía más, querer más las cosas, demostrar más. Y eso con Cobreloa fue lo mismo. O sea, cada partido que nosotros quedamos ante un resultado negativo, siempre tuvimos la confianza y el carácter para darlo vuelta. O sea, no te quepa duda que después en ese entretiempo, yo no me acuerdo de ese partido en específico, tengo como flashes, no me acuerdo específicamente, Tú, tú pero asistes yo el segundo gol, imagínate, el ni me acordaba. cabezazo del Nacho.
Ya, imagínate, ni me acordaba del gol. Imagínate, pero yo sí lo que te puedo decir, que en base a lo que nosotros éramos y cómo nos decíamos las cosas, tenlo por seguro que cuando tú entrabas a ese camarín y ibas perdiendo, era todo dale y vamos, y bueno, y tenemos que estar más y más y más, y era como que todos se tiraban para arriba, todos como que se motivaban, todos querían más. Entonces, en ese sentido, yo lo que me debo imaginar, porque te mentiría, no, pues esto es lo que yo dije, esto es lo que dijeron. Específico. Mira, no, yo sí lo que te aseguro es que entramos a Camerín convencidos de que lo teníamos que dar vuelta y que lo íbamos a dar vuelta, seguro. Final de ida con la U. Pablo Pozo a hablar con Patricio Basualto, cobra penal, después de la mano de Cancino. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando agarraste la pelota? Porque aparte el penal era de frente a nuestra galería. Sí. No, mira, yo sí, en esa época, después pasé por otras épocas en el fútbol y todo, pero yo en esa época, yo me creía, yo sentía que podía ganar los partidos solo, yo sentía que podía hacer lo que yo quería en las canchas, yo sentía que tenía que yo ganar los partidos, asumir yo la responsabilidad. Era como que no tenía miedo, y si fallo, y si se me va, y si me pasa algo, y si pierdo la pelota. En esa época yo no sentía nada, yo iba para adelante, yo quería la pelota, quería ir, y quería jugar, y quería encarar, y quería terminar yo la jugada. Yo lo que te puedo decir que yo estaba ahí hablando con el lineman, fuimos con el Ero, porque el lineman estaba asustado, porque estaban todos los de la U, le estaban gritando ahí que te iban a Uno, matar, te vamos uno a ve el matar. video, Pajarito, y Basualto tenía una cara de susto que Porque él sabía que era penal, él sabía que era penal. Entonces, está él muy como claro. sabía que era penal, sabía que si iba el árbitro donde él, tenía que cobrarlo. Porque cuando yo voy y le digo, tú sabes que es penal, tú sabes que tú tienes que decir que es penal, que está dentro de la mano. Y él me miraba nomás, no le salían las palabras, me miraba así con una cara como que, si digo eso, me matan. Entonces, yo le dije, tienes que ser justo, bueno. Es lo que es lo que hay. Es penal, bueno, tienes que cobrar penal. Y eso, sin VAR, antes era imposible que te cobren penal. No, De hecho, claro. yo no sé cómo cobró penal, porque no, hoy, antes del VAR, eso el árbitro cobraba y después no, el lineman no levantáis, te equivocaste, era penal, y no te cobraba el penal el lineman. Entonces, yo me acuerdo que hasta eso se dio, hasta esa situación extraña en el fútbol de ese entonces, que no había VAR, se dio, de que te cobran penal. Nada, yo agarré la pelota, yo era el que tiraba los penales, yo sabía, yo venía de la selección con Johnny, yo le tiraba penal porque a mí me encantaba tirar penales después del entrenamiento, le tiraba a Johnny los penales, Johnny me dijo, yo sé dónde lo voy a tirar, yo sé dónde lo voy a tirar. Y del penal lo que me acuerdo de lo que me dijo mi papá, porque estaba mi papá, siempre Estaba en la iba tribuna. con mi mamá, estaba en la tribuna con mi mamá, y mi papá lo mismo, mi papá siempre convencido y confiado de que no, y mi mamá, nada, pues está, imagínate, le rezó a todos los santos, a toda la cuestión. Entonces mi mamá nerviosa y mi papá le decía, pero ¿qué te pones nerviosa? Si el dedo lo va a meter, lo va a meter, el dedo lo va a meter, lo va a meter. Y yo me acuerdo que me puse a dominar la pelota. Me puse a dominar la pelota, ahí mientras Johnny me tiraba, yo dominaba la pelota, también que eso tampoco se ve mucho que tú antes en una final, y nada, y después cuando tú pateas, cuando tú estás convencido de que vas a meter el gol, no, 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 es como que tú sabes que lo vas a hacer, tú sabes que lo vas a hacer cuando tú estás realmente convencido. Yo estaba convencido, sabía que el Johnny se iba a tirar para ese lado, sabía que lo tenía que tirar fuerte y esquinado, porque si iba a tirar para ahí no iba a cambiar el penal en una final, no la iba a cambiar, hasta que tiré el penal ahí ajustadísimo, Johnny se tiró a ese lado y nada, y me fui a acelerar como loco. 1-0 en una final, penal, con toda tu gente en la galería ahí, era para todo. Aparte que se gana ese partido con ese penal, entonces también era muy, muy bonito. ¿Te sorprendió, Eduardo, que faltando 15 minutos en la final de vuelta, con el marcador adverso y sabiendo que estaba la posibilidad latente de los penales, que Jorge te sacara? Te mentiría si te digo que me dio lo Sí. mismo, que salí contento, que me sacó y yo, gracias Jorge, o no, el auto. No, imposible, imposible. Yo estaba muy,
no fue un buen partido nuestro, porque nos dieron vuelta, habíamos empezado muy bien y nos dieron vuelta al partido. Porque aparte tú tienes el 2-0 partiendo el segundo tiempo entre tú y el Polo, que Sí. liquidaba la final, porque con ese gol ya se acababa. No, los matábamos, los matábamos, los matábamos, los matábamos. Y yo creo que eso, el cansancio acumulado del año, a mí me tocó jugar por la selección sudamericana, jugamos Copa Libertadores. O sea, fue un año que yo creo que jugamos 60 partidos. Yo debo haber jugado 60 Por lo partidos, menos. casi mínimo, mínimo, y de los 60 partidos, 20 internacionales. Entonces, que a alto nivel, y viaje para acá y viaje para allá. Entonces, yo igual joven y todo, pero yo jugaba todos los partidos, jugaba todo, casi 90 minutos todos los partidos, a mí no me sacaban poco. Entonces me acuerdo que igual fue agotador ese partido, costó bastante. Cuando ellos te meten el segundo gol cuesta más. Y claro, y cuando te sacan sales enojado, porque obviamente está el tema de los penales, está el tema de que tú querías tirar el penal, y está el tema de que tú quieres terminar el partido, o sea, quieres terminar el partido en cancha Claro. después de tanto esfuerzo, tanto tiempo estar ahí. Pero lo único que me acuerdo después cuando salí y se te pasa ese momento de puta madre, la auto, como esa mentalidad de ganar, que lo único que quería era ganar, yo lo único que quería era ganar. Entonces salí y después ganar, 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 ganar. Y yo me acuerdo que estaba lo único que pensaba, por favor, Dios, por favor, que ganemos, dame esto, ganemos, 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 ganemos. Y estaba todo el rato pensando en ganar, que lo meta, que este lo meta, que lo ataje el Tati, que lo ataje el Tati, que lo ataje, que lo meta este, que lo meta este. Y gritaba los goles. Y yo estaba como medio solo, me acuerdo, no me acuerdo que haya estado en grupo, yo me acuerdo que estaba como medio agachado y lo único que quería era que ganáramos. Y en ese sentido se nos dio ahí de una manera inesperada. Justo creo que Waldo fue el que pierde el Sí. penal. Y nada, nada, la verdad que una felicidad. Son cuando la gente a ti te dice qué es lo que significa para ti meter el gol, qué sensaciones tienes, qué emociones tienes. Eso que tú dices, qué emoción tienes tú de haber ganado al DC United de la forma que se ganó. Qué sentimientos? Son sentimientos que tú no puedes explicar. Son momentos que en la vida te lo dan pocas cosas, pocas cosas. Y me acuerdo, yo saltaba para allá, saltaba para acá, estaba cansado, estaba apretado y corrí para allá y corrí para acá y abrazaba todo y saltaba, no me dolía nada, no estaba cansado. Entonces fue una sensación también un poco como de desahogo después de haber estado tan cerca de tantas cosas, de haber luchado tanto y de haber hecho tantas cosas bien, pero que en algún momento siempre algo pasaba y fue como que por fin se dio, por fin ganamos, por fin se nos dio a nosotros y nada, y esa felicidad gigante de ganar a tu rival por penales, o sea, Cancha no sé. llena. Puta, por eso te digo, son momentos cuando uno la ve hoy y lo que nosotros vivimos con playoff, enfrentar ese tipo de partido, a eso, con esos estadios, con esa cuestión de que el muere, muere, no sé, son cosas únicas, son cosas que de repente cuando uno le explica a los chicos, esa experiencia no, como que la ven lejana. Y sí, pues, porque eran épocas distintas, eran momentos distintos, ganar el campeonato de esas maneras de playoff, ida y vuelta, tener ese estadio lleno, nacional lleno, 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 cuando ya no te limitaban los aforos, la gente estaba metida sentada en la escalera, ya no cabía ni un alfiler. Esos eran los estadios que teníamos y jugábamos nosotros. Entonces, ganar así de esa manera, son momentos inolvidables, son la verdad, y son momentos inolvidables porque tú sabes todo lo que tú luchaste, todo lo que tú entrenaste y todo lo que tú trabajaste y lo difícil que es lograr ese tipo de cosas y eso te da otra sensación, una sensación de satisfacción de lograr las cosas que luchaste por tanto tiempo. Yo creo que la mejor imagen que refleja ese título, Eduardo, es el Tati arriba del arco, porque el Tati siempre fue una persona, hasta el día de hoy, súper sobria, súper serena, pero yo creo que ese fue el gran, sobre todo para él, digamos, porque él tuvo la gran chance en la segunda serie de penales con la Unión de darnos la clasificación a la final, que el penal pega en 3 años, entonces
aparte con todo el tema del récord, yo creo que eso refleja muy bien no solamente lo que fue ese título, sino que también ese grupo. Sí, no, totalmente. Por eso te digo, para mí una de las mejores cosas, más allá del fútbol, del juego, que era muy bueno, es el grupo que nosotros armamos, con las calidades de jugadores que había, que después en el tiempo fueron muy buenos, y sobre todo las personalidades y el grupo que se formó. Era un grupo espectacular, jugábamos, nosotros me acuerdo, jugábamos Mario Kart, jugábamos las cartas, jugábamos Pong, jugábamos aquí. Me acuerdo que nosotros concentramos en San Carlos, no concentrábamos en hoteles, nos concentrábamos en San Carlos, entonces San Carlos era como que En la esto, que ahora es la Casa Cruzada. en la Casa Cruzada. Entonces, imagínate todas las vivencias, las experiencias de juntarse todos ahí. Teníamos el salón que era el psicólogo, nos juntábamos a jugar cartas, teníamos las habitaciones, nos íbamos a jugar Mario Kart, veíamos películas, me acuerdo que yo ya películas, esos CD y todo, y metíamos películas y veíamos películas todos juntos, películas de terror, películas de aquí. Entonces, hoy se ve tan lejano eso, se ve tan lejano lo que nosotros hicimos en esa época como grupo, que por eso uno le toma tanto cariño a ese campeonato y le toma tanto cariño a ese grupo, por lo que te digo, porque fue un grupo espectacular. Más allá, Pajarito, de que ahora estés como técnico en Colo-Colo, ¿qué significó para ti la Católica en tu carrera? No, yo siempre he dicho, mi familia, por una cuestión obvia, siempre fue de Colo-Colo. Bueno, el Una- Hugo Eduardo, ídolo absoluto de Colo-Colo. exacto, exacto. Entonces, uno desde chico fue a ver a su papá, y su papá estaba en Colo-Colo, y después todo de Colo-Colo y Colo-Colo. Pero para mí, Católica, Bueno, después tú fuiste significó, campeón en Colo-Colo, también fui campeón en Colo-Colo después. Sí, 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 también fui campeón en completo. Colo-Colo. Exacto, exacto, con el Beach. Eh, pero nada, cuando tú vives cosas más allá de lo deportivo, que es como algo de persona, cuando tú vas a lugares donde tú creces como persona, no solamente como jugador, donde tú estás en ambientes donde hay grupos humanos muy, muy fuertes, donde había mucha preocupación por la persona, tú te vas identificando, o sea, es una cuestión normal. Tú aprendes mucho, empiezas a respetar y querer mucho a la institución por todo lo que te entrega. No te digo que uno después va a ser hincha y va a estar en la barra, no, porque yo me considero el único equipo que yo soy hincha del Real Madrid. O sea, te miento si hay Ya. otro equipo que para mí pierde el Real Madrid y yo siento y digo, así se siente la gente cuando pierde Colo-Colo, cuando pierde la Católica, son hinchas. Así se deben sentir porque cuando pierde el Real Madrid me mata el fin de semana. Es como que, oh, ¿me entiendes? Pero yo no tengo esa otra sensación de que soy hincha, hincha, muerte. No, yo amo a Colo-Colo, amo a Católica por todo lo que yo viví. Los respeto mucho a los dos por un tema obvio. Colo-Colo, llevo mucho tiempo más desde chiquitito viendo el tema de Colo-Colo, pero lo que yo viví en Católica fue único, fue único. Y nada, yo le tengo un respeto gigante a Católica. Estoy muy agradecido del club y de su gente por todo lo que me entregó. Cada vez que yo voy allá a jugar contra Católica, me siento como si estuviera en casa. O sea, la gente me trata como si yo estuviera ahí. En vez de entrenador de Colo-Colo, fuera entrenador de Católica, porque te abrazan, te quieren, te respetan, me tienen un cariño gigante, te ven no te ven como un rival, te ven como alguien cercano, alguien que entregó mucho. Entonces, para mí es un respeto mutuo, es un respeto gigante, es un agradecimiento a, a un montón de cosas que yo desarrollé estando en Católica. Me dio la oportunidad de debutar, de ser capitán, de ser campeón, de estar en la selección. Gracias a mi rendimiento y al rendimiento del equipo, me pude ir al extranjero. Entonces, es mucho cariño, mucho respeto, mucho agradecimiento a la institución, que a mí me entregó mucho, mucho, mucho. Así que, nada, esos son los sentimientos que tengo yo hacia Católica, y que
que en el fondo siempre he sido un agradecido de la gente y de los clubes en los cuales yo he estado, pero obviamente fue el club donde yo más estuve, el club donde más cosas logré y en el club donde pasé de ser un niño a ser un adulto. Y eso obviamente se vive solamente una vez, ¿no? O sea, después ya tú eres profesional de todos los equipos. Acá pasaste a ser juvenil y pasaste a ser profesional del mismo equipo y campeón juvenil y campeón en el primer equipo. Entonces son sensaciones que obviamente todos los chicos que nacen de un club, que van desarrollándose a través de un club, es lo que tú buscas siempre. Campeón en juvenil, campeón en el primer equipo, capitán ojalá, y después en el extranjero. La última, Eduardo. Si tuvieras que definir ese grupo y ese título con una palabra o frase, ¿cuál sería? Ahí me complicáis porque era un grupo Porque tan. Inboden le hizo simple, campeón. No se complicó. Sí, yo también, porque el campeón te abarca todo. Era un grupo campeón, un grupo de carácter, un grupo ambicioso, un grupo de personalidad, y tú para salir campeón necesitas todo eso. Sí, era un grupo campeón. Bueno, Eduardo, agradecerte por el tiempo. Nosotros siempre que nos hemos visto en Partido del Fútbol Joven, siempre hemos conversado, siempre has tenido un muy buen trato hacia mi persona, también hacia Radio La Cata, así que agradecerte eso de partida. Y quiero que quede grabado los agradecimientos a don Lucas Enríquez, que fue el primero que me ayudó a conseguir esta entrevista, a la Militza y a Pedro Marín, que fueron los contactos de Colo Colo que me ayudaron a poder hacer esta entrevista. Así que, insisto, más allá, obviamente, de la rivalidad deportiva que existe, siempre es bueno conversar, siempre es bueno hablar con exjugadores, más allá de lo que están viendo hoy en día. Así que quiero que eso quede grabado de los agradecimientos a Lucas, a la Mili y a Pedro por la deferencia y por la ayuda también, y obviamente a ti, Eduardo, por el tiempo. Sí, no, y muchas gracias a ti, Alberto, de recordar estas cosas. No, no soy mucho de recordar, soy mucho más del día a día y de hacer hartas cosas, pero siempre es lindo recordar esas instancias porque son únicas cuando se juntan ese tipo de situaciones y de momentos, y después queda a la posteridad. Así que, nada, muy agradecido también a ti por todo. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, y éxito mañana. Tengo entendido que parten mañana, ¿no? Con la sub-20 Sí, sí, partimos mañana contra Curicó, así que ahí en, iniciamos el clausura en el Monumental, ¿o no? en el Monumental. Sí. Perfecto. Éxito, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Alberto, que esté muy bien. Chao, chao.